Gracias a todos por estar presentes, gracias a las autoridades, también a las distintas bancadas, concejales y demás, vecinos, gracias también por estar. Lo que vamos a vivir esta noche es muy importante, tenemos la presencia de todos los veteranos o de la mayoría de ellos, así que lo que pedimos es todas las preguntas que ustedes quieran hacer, en el momento las hacen, ¿sí? No tengan vergüenza, no tengan miedo, estamos en gente conocida, así que, y ellos están con ganas de hablar, así que eso es fundamental. Le doy la palabra a Cachi, que va a ser el encargado de la mayoría de la charla. Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. Y bueno, la idea es contar cronológicamente cómo fue todo y bueno, perder unos minutos en contar cómo fue el servicio militar, sobre todo para los más chicos que no conocen mucho de ese tema. La idea era arrancar así con el sorteo, cómo se desarrollaba eso en el año que se cumplían los 18 años, en el año en curso, en mayo se hacía el sorteo, se ponían con los últimos tres números del DNI, eso se llamaba número de orden, iban arrancando de 001 y así tal número. De acuerdo a esos años, como venía la economía, era el porcentaje que se salvaba de ir a la colimba, o sea que rondaba más o menos entre el 30 y el 35%. O sea que hasta en ese año creo que hasta el 350 se salvaban, bueno, de ahí al 800, 850 ejército, luego aeronáutica y marina. Y después quedaba antes de fin de año a una revisación, donde estaba todo bien, te ponían apto A en la libreta y esperar los primeros días del año siguiente a ver dónde te tocaba el servicio, de dónde te llamaban. Bueno, en el caso nuestro, yo daba una charla como de un soldado del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, donde en ese momento estaba en 19 y 51, donde todavía está ese portón como símbolo de cuando salimos para allá. Bueno, eso es el playón del Regimiento 7, cuando uno le tocaba entrar, lo separaban todo en un playón, y separaban por cocinero, mozo, mecánico, los que sabían manejar, carpinteros, bueno, en fin, de todos los oficios los iban separando y los que no tenían oficio iban todo en un grupo aparte para después ir a ocuparse de las guardias durante el año. Ya los iban separando en grupos. Una vez que te separaban todo, el otro día ya salíamos para la instrucción. La instrucción tardaba 50 días. En el caso de nosotros fuimos a San Miguel del Monte, se va a un campo. En esos 50 días tenés solamente un fin de libre en el medio. Y bueno, ya empezabas a prepararte, te jornaban una vez por semana. Ya estábamos vestidos de soldado. Y sí. Sí, buenísimo. La instrucción se trataba de prepararte para la guerra, como se decía ahí en ese momento. Y bueno, había ciertos elementos, esto es una cera que se utilizaba para camuflar, para que la cara no tenga brillo, para no ser reflejado, y así te quedaba la cara. Y bueno, como en la película. Sí, costaba sacarlo. Bueno, después obviamente te hacían simulacro de guerra, te enseñaban a usar el arma, se practicaba. El arma que teníamos era el FAL, fusil automático liviano, quiero decir. Están las balas calibre 7.62. Sí. Claro, o sea, todos hacían la colimba en algún regimiento, pero después se iban a ciertos lugares a hacer la instrucción. No sé, ¿quién hizo instrucción en otro lado? Vos, Máximo, conmigo. Corrello conmigo. Campo Mayo, Fabián. Raúl Víctor, como de Rivadavia. Plata. Mar del Plata. Puerto de Verano. Bueno, ahí están las balas. Esto también está enfocado para los más chicos también, para ellos. No con algo. Aquella que está allá es la bala de fogueo. Hace la misma explosión, el mismo fogonazo, pero no sale la munición.
Bueno, es un regimiento para mostrarle, sobre todo si principalmente a los más pequeños, para que vean en dónde se hacían las guardias, todo alrededor del regimiento. Bueno, está en la garita esa y guardia las 24 horas. Se hacían 3 turnos, 2 horas te tocaba estar arriba en la garita, 2 horas abajo despierto en la entrada y 2 horas de descanso. El soldado que estaba ese día de guardia, después le daban 48 horas, 2 días para que vaya a su casa de descanso. Y es un regimiento del lado de adentro para que vean que era como una ciudad chiquita, en un pueblo, y ahí había de todo. Casinos suboficiales, casinos se llamaba el restaurante, hacía desayuno, almuerzo, merienda y cena, suboficiales, o también el otro aparte para los oficiales, y bueno, y después de todos los servicios. Después, cuando entrabas te retenían el DNI, obviamente te daban una cédula de identificación para que puedas andar todo el año. Y bueno, ahí está el más lindo. Sí, una época, sí. Bueno, y eso era una de las cosas más lindas del año, era el juramento de la bandera. Se practicaba, desfilar con la marcha era muy lindo, muy emocionante, y bueno, y el 20 de junio se llegaba a hacer la jura de la bandera. En el caso de nuestro fue en Berisso. Después estaban los PM, Policía Militar. No, pero bueno, esa foto fue increíble, estaba custodiando ahí el palco las autoridades y pasó Silvia Genín y bueno, me conoció, me sacó una foto y agradecerle otra vez lo de la foto. Divino, gracias a él le invité. Y bueno, el PM, perdón, el PM venía a cumplir la función de hoy el inspector de tránsito. En ese momento no había inspector de tránsito nosotros. Bueno, acá, hablando de facha, un artista acá, Raulito, que me prometió que iba a decir 2 palabras. ¿Cómo era, Raulito? No, nada, que eso es 2 días antes de ir a Malvinas. Eso es un orden cerrado. Es un polígono eso, en Comodoro. Muy bien, muchas gracias. Parecemos de Auschwitz. La pasó mejor en Malvinas que en Comodoro. Bueno, y ahora entonces el 2 de abril. Operación Rosario se llamó, y bueno, ahí están la fragata, los barcos que fueron y cómo fue cuando tomaron ahí en Puerto Argentino. ¿Ustedes cuando hicieron la instrucción ya sabían que iban a Malvinas o lo estaban haciendo como todos los años y fue sorpresivo? Claro, te cuento, nosotros algunos somos de clase 62, o sea que entramos en el 81, en marzo del 81 a hacer el servicio militar y nos tocó ir al otro año. Otro, como el caso de Daniel, Fabián y Raulito, ellos son 63, ellos se incorporaron y a los poquitos días... El 8 de febrero. Claro. De 1982. Correcto. Cachi, perdón. Sí. Y ustedes, nosotros somos más o menos de la misma generación. Sí. Ustedes ya tenían la baja casi. Casi, claro, porque las vacas eran más o menos en septiembre la primera, diciembre, o si tenía ayudín, estaban acomodados, claro. Septiembre la primera, diciembre la segunda, y si quedaba para la tercera, en marzo, cumplías el año. Como en el caso mío, ¿vos quedaste también para la tercera? A mí me salvó la Malvinas y yo estaría adentro. Todavía estás allá. Vos decís que no te hubieran echado. No. ¿Solo tierra o bajo tierra? La primera baja se la daban a los que posiblemente estaban casados o se habían casado, tenían hijos o Acomodo. Era útil en el ejército, me querían, por eso. Sí, vale. Bueno, ahí está el desembarco, esas son todas fotos reales del desembarco del 2 de Argentina. Ahí, tomando, claro, Operación Rosario, y tomando rehenes a los ingleses que estaban ahí en su momento. ¿Y cuándo se empezó a correr el rumor de que posiblemente se entraran a la guerra? ¿Que se armaba la guerra? Sí. ¿Cuántos días antes se enteraron ustedes o empezaron a darse cuenta de que algo pasaba? Ahora te lo cuento. No, bueno, sí, el 5 o el 6, cuando ya venían los ingleses para acá. No, pero digo,
cuando estaban todavía acá en territorio. No, nosotros estábamos en el regimiento, no sabíamos nada. Un día nos desayunamos que se tomaron las islas, o quizás algunos sabían unos días antes. Yo lo sabía. Yo tenía prohibido hablar con mi familia y contarles de que me iba a Malvinas. Les tuve que mentir, que me iba a Bahía Blanca. Me fueron a ver a Buenos Aires con una mentira piadosa y diciéndole que me llevaban a Bahía Blanca y yo iba a las Malvinas. Yo sabía porque el cabo primero que tenía amigo mío se hizo tan amigo mío que el señor había sido padre, tenía una nena de 4 años y no lo llevaron igual. Entonces él me lo rejuró y dice, si vos hablas la vas a pasar mal conmigo y si no, ahí me doy cuenta de que vas a ser un gran hombre. 2 días antes de que tomen las Malvinas había habido un paro general de En la FOR, transporte. en Pacheco. ¿Eh? En la FOR, en Pacheco. A mí Sí, un paro nacional. Sí. Pero paro nacional grosso, a ver, se había... Perdóname, el día 30 de marzo fue huelga general de la CGT. Sí. Claro. Entonces, yo trabajaba en una cuadra de Plaza de Mayo, ¿Viste? estaba Claro. repleto. Y bueno, y Y yo estaba obviamente haciendo... terminó con una golpiza generalizada. Correcto. 2 días después, Yo hacen el estaba, si anuncio. yo estaba haciendo guardia ese día del paro general. Y pasaban y me reputeaban. El 30 de marzo. A los 2 días yo me tocó, o sea, según la guardia que venía haciendo la infantería, me vuelve a tocar hacer guardia. Estoy parado en la garita y vamos Argentina, pará, boludo, me puteaba, vamos Argentina. O sea, no entendíamos nada, no sabíamos qué había pasado. Perdón, yo quiero agregar una cosa más. Sí. La noche que a ustedes lo iban a llevar, el padre de Máximo fue a casa a buscar a mi papá y le dijo, Macho, acompañame, nos vamos a La Plata que se lo llevan a Máximo en las Malvinas. Y ahí nadie entendía nada. O sea, no estábamos enterados. Se entera el papá de Máximo y salieron para La Plata. Claro, Y ya estaban cargándolos en el camión para Llegaron allá y me preguntó mi El viejo. 13 sería eso. Se van a las Malvinas, Sí. dice, ¿querés ir o no? Si no querés ir, te saco. Era así. Claro. No, le digo, no, yo voy. soy Había compañeros míos que se volaban, se agarraban una pistola, se pegaban tiros acá Para no ir. al lado del dedo para que lo manden a enfermería y zafaban de que lo lleven a Palomar y qué sé yo, y no iban a las Malvinas. Claro. Pero me fueron a preguntar y Sí, le fue dije, así, no, como yo todo voy. muy improvisado para todos. Sí. Bueno, Y luego más, cuando se acabó la guerra de Malvinas, yo que hicieron la guerra y ya declararon porque tiene las Islas Malvinas de Argentina, por eso hicieron la guerra para que haga el continente, para conquistar. sí, exactamente así, para conquistar las islas. Sí. Para eso fue. Buenísimo. Bueno, dale, entonces se subió la de Argentina y bueno, y se declaró, las Malvinas pasó a ser una provincia más, entonces hubo que elegir un gobernador, designar un gobernador, y bueno, Menéndez fue elegido. Ese señor lo llevaba a la Claro. todos los días. Estaba Galtieri en la plaza, el 2 de abril, la plaza estaba así. Galtieri hablando en la plaza y así estaba la gente el 2 de abril. Los mismos que se estaban rebelando hacía 3 días, a los pocos días llenaron la plaza para decir viva la patria, viva Galtieri, las Malvinas son argentinas. Ah, flaco, por ahí no empezó. Bueno, El argentino es medio así, viste que el argentino pasa de está todo mal, está todo bien y somos todos, ponemos la bandera o cortamos la calle. sí, bueno, entonces ahí ves lo que hablábamos, ¿con quién hablaba? ¿Con vos? No, el 5, vos, Marcelo, el 5 o el 6 ya salen para acá ellos. Bueno, ahí está una imagen de la flota de ellos viniendo. Ahora. Claro, el mapita. El portaavión invencible de ellos. Aquí para que vean los chicos, sobre todo, como es un portaavión y bueno, ese fundido. Ahí estaba el problemita ahora, el hermano del rey. El principito Estaban Andrés. Sí. Cachi, yo me quedé con mucho antes. Cuando ustedes mencionan que los preparaban en los campos de San
del Monte, en Cerrillos creo que Sí, dijo sí, Máximo. estancia Los Cerrillos. Esas tierras, digamos, ¿por qué se determinaba que iban a ese lugar? ¿Estaban expropiadas? No, era la estancia de Los Cerrillos, no sé qué contacto tendrían con el jefe de compañía, lo que sea ahí. Sí, o seguramente lo alquilaría. Sí. Bueno, acá está el mapita lindo, este mapita me encanta para que lo vean, sobre todo los chicos, para que tomen la dimensión de dónde están allá ellos y dónde están las islas, lo lejos que están. Bueno, ellos cuando vienen, cuando digo ellos porque hoy justamente lo explicaba hoy en el cine de que Inglaterra cuando se junta con Gales y Escocia forman lo que es Gran Bretaña, y cuando se junta con Irlanda del Norte, o sea los cuatro, forman lo que es el Reino Unido. Y ambas capitales del Reino Unido y de Gran Bretaña están en Londres. Y bueno, ellos vienen ahí y acá abajo está Gibraltar, acá abajo de España, ahí está Gibraltar. Gibraltar es del Reino Unido, que es conocido por el peñón, por el estrecho que está acá con 40 minutos de ferry, que pasás de Europa a África, a Marruecos, que está ahí. Y bueno, ellos también venían de ahí, de Gibraltar, que es de ellos, y se vinieron también para acá. Hicieron en esta isla, la isla Ascensión, ahí hicieron cala, esa isla también es de ellos. Ahí hicieron escala, ahí practicaron desembarco, lo usaron de apoyo, de base, estuvieron ahí, y bueno, y después de ahí se fueron para Malvinas. Lo que pasa es lo que hablamos, porque estamos hablando del 5 o 6 de abril, entonces hubo que reincorporar lo que hablábamos hoy, lo que habían salido en la primera y segunda baja, ahí lo había que reincorporarlo, y bueno, hay muy famosos los trenes, porque había dos tipos de trenes, uno los que pasaban con ropa de civil, digamos, esos iban todos a incorporarse al regimiento, y los que estaban ya vestidos de soldados, esos son otros que iban en trenes para, bueno, a tomar el avión a algún lado para irse. Por eso son las dos clases de trenes. Acá fue muy famoso cuando llegó un tren que paró, que fue muy... se movilizó todo el pueblo, la estación fue muy lindo. Bueno, no contar. Llevaban cosas, sí. Sí, de todo. Sí. ¿Ustedes, los chicos de acá, todos estuvieron en el ejército o hay algún que estuvo en la marina? Sí, yo. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Raúl. Yo hace 5 años que vivo acá en Belgrano. Y la verdad que yo estuve en la Armada. Creo que tenemos algunas fotos por ahí. En algún momento las vamos a pasar por un buque petrolero. Hice una instrucción como ellos también, en Puerto Belgrano. Las condiciones de instrucciones son bastante difíciles, no las aguantamos porque teníamos 20 años, porque si no es imposible. Y bueno, lo que yo puedo aportar con esto, no sé si esperamos esto. Bueno, estuve ahí en Puerto Belgrano y salimos el 28 de marzo a navegar. No sabíamos dónde íbamos, no era época de navegación, siempre se empezaba en abril. Llegamos a Comodoro de Rivadavia y bueno, y una noche de madrugada, porque la información pasaba del continente a la flota y de la flota, cuando se tomaron a Malvinas, un compañero mío me dice, che, mirá, vamos a Malvinas. Como si me decíamos Malvinas, qué sé yo. ¿A qué vamos a las Malvinas? Bueno, a que vamos a las Malvinas, pues nos enteramos. Así que después, bueno, hay unos fotitos que se puedo graficar ahí más. Un cielo cronológico. No, fui buscando lo que quería contar, digamos así. Muchas veces de preguntas que me han hecho los chicos cada vez que íbamos a hacer una charla. No. Sí, hoy hablaba con Rodrigo eso, que tengo que tratar de buscar uno que lo haga en dibujo y así le ponen los nombres más grandes, hablando con el Zoom, y hacerlo para que sea nuestro, digamos, no sea una copia. No, eso. Sí, Chile apoyó. Sí, Chile apoyó. Sí. Sí, lamparita, sí. Sí, me acuerdo que lo charlamos, sí, me dijiste, yo no lo tenía presente el nombre del barco, que llegó y me lo marcaste. Sí. ¿Te acordás el nombre del barco? Sí. Estaba se me pasó, pero estaba en la foto está el barco. Sí, no me acuerdo si era Formosa, me parece que no es provincia.
Formosa. Bueno, dale, entonces fuimos al Palomar, en el caso nuestro, nos llevaron colectivo del 7, un colectivo de línea, hasta ahí hasta el Palomar. En los Boeing se sacaban los asientos, íbamos todos sentados en el suelo. Y bueno, de ahí del Palomar hicimos escala, en el caso nuestro, al Río Gallegos. Ahí, esos eran los bolsos que teníamos, y teníamos todos los utensilios de comida, otra muda, 2 frazadas, campera, Ese avión, cuando estamos hablando del tema, tiene que estar muy con las niñas ahora, ¿no? El avión de recién. el de recién era Boeing, era uno de línea, digamos. Y este era el grandote. El Boeing, un Boeing común de aerolínea. Sin asiento. ¿Está en la ciudad de los niños? Sí, está en la ciudad de los niños. ¿Se ayudó? Sí. Que ese fue uno de los Boeing que fue para A la salida de Dolores han puesto un Mirage o un A4 o salida ahí en Dolores. buenísimo. Y ahí de Río Gallegos, en el Hércules, para mí. Y las Malvinas de Belén. Y ahí, bueno, ahí llegamos al pueblo. Ahí más que llegamos al pueblo, esas eran las monedas que usaban ellos ahí, de Forcanita. Las monedas que usaban ahí, en el pueblo. Los rosarios, casi todos nos dieron rosario cuando llegamos. Sí, había un cura, me lo dio. Sí, algunos daban el ejército, sí. Claro, sí. Bueno, después cuando llegamos ahí nos empezamos a desparramar por todas las islas, algunos quedaron en el pueblo y otros caminando en el camión fueron los que, claro, exactamente, ahí los que estaban en el pueblo. Sí, bueno, ahí explicarle un poquito a los chicos de cómo eran las trincheras, y esa trinchera, lo que hablábamos el otro día, cerca de la playa, porque no era tan fácil hacer así una zanja o un pozo muy grande, pero bueno, por lo menos que tengan una idea de lo que es la trinchera. Sí, los soldados, sí. Teníamos una palita, dentro de todas las cosas, teníamos una palita chiquita que se doblaba, pero lo que pasa es que había mucha piedra y no era fácil. Entonces ellos se hacían para detener el desembarco de ellos cuando venían. Claro, pero pero no tenía para dónde cubrir. la cuerpo a tierra, una cuneta quedaba así, más o menos, para graficarlo. Para que te den una idea, los porteros ahí estaban en la superficie. En la guerra los porteros estaban en la punta del portero, estaban 1,5 metros abajo. Bueno, y eso es un pozo de zorro, y ahora va a haber otro pozo de zorro. Y en esa espera el clima ya era problema. Sí, y bueno, En esa espera y preparación el clima ya era. sí, ni hablar de la última semana cuando empezaron. La última semana fue un error, claro, Pero y antes no. no, todo el viento. Y ustedes tampoco sabían que se venía ese clima. No, nosotros cuando llegamos ya hacía 2 días que no comíamos, así que lo primero que comimos, yo por lo menos, fue los 2 calditos Nor de gallina, tipo caramelo, y de ahí arrancamos. Tenía el aeropuerto, el pueblo a unos 8 kilómetros. No, más. 8 o 9 estaba el aeropuerto donde desembarcamos, donde llegamos con el Hércules. Estaba el pueblo a unos 8 kilómetros y estaba Movibruc, que estaba Cachi, vos estabas. ¿Quién se quedó en el pueblo? ¿Vos estabas en el pueblo? ¿Vos estabas en el pueblo? ¿Vos también? ¿En el aeropuerto quién? Vos. No caminaste nada vos. Y vos estabas en Movibruc con Gustavo y Carlitos Camacho.
¿Estaba más arriba? ¿Dónde estaba vos, Daniel? Ah, siguiendo el camino. Por eso estaba el aeropuerto, el pueblo estaba a 8 kilómetros y Moby Brook, que era donde terminaba la ruta, la única ruta que comunicaba todo, estaría a otros 8 o 10 kilómetros. Pero sí, ponerle 5, 8, lo que sea. Ahí terminaba la ruta, la única ruta que juntaba el aeropuerto hasta el final, terminaba en Moby Brook. Moby Brook era había sido un cuartel de los Royal Marine. O sea, cuando llegamos nosotros había muchos pertrechos de militares y cosas. Bueno, y cuando llegamos ahí terminamos pasando la noche ahí, con los bolsones eso, tuvimos que caminar esos 20 kilómetros, qué sé yo, no se terminaba nunca. Y al otro día, a mí me mandaron con la compañía mía más a la derecha, o sea, pasando una colina, estaba la compañía de comando, pasando el río de piedra, había un río de piedra que ahora después lo vamos a ver, y en la otra colina estaba Waller Ridge, que estaba en la base del Monte London, que era un monte que estaba al lado del Monte London. Y si bien ustedes vieron hoy que había soldados metidos adentro de una zanja con todos los pertrechos y eso, por ejemplo, eso era en la costa. Pero en la montaña donde estaba yo, era imposible hacer un pozo. O sea, un pozo eran 30 centímetros. O sea, sacabas un poquito de tierra, que la tierra era turba, que cuando llegamos se prendía fuego. Al principio cocinábamos con la tierra. Claro, cortábamos la tierra, la prendíamos, no agarraba llama, pero agarraba brasa. Cocinábamos con eso. Hasta el 1 de mayo que se armó el despelote, pero bueno, después ya no. Y entonces nosotros hacíamos un poquito de pozo, sacábamos algo de tierra, pero en todos lados llegábamos hasta la piedra. O sea que, como se nota ahí, era más para arriba lo que le hacíamos que para abajo, ¿no? Ahí se nota que le hicimos un resguardo bastante interesante con piedras y rompimos un alambrado que estaba muy lejos y nos trajimos los palos, y ahí lo único que le falta es un paño de carpa. O sea, le cruzamos unos alambres y todo, y después le pusimos el techo. Pero bueno, o sea, lloviendo todo el tiempo, eso, el agua manaba de las piedras, era mojado todo el tiempo. Y me fui, para que ya vuelva. Y allá adelante nosotros tenemos todo lo que se ve de abajo. No se nota, tal vez no se nota mucho el detalle, pero en la bajada, un poco al fondo, está el río Murray, que era donde nosotros calculábamos que los ingleses iban a venir por allá adelante. Entonces todo eso que está adelante nuestro, acá estaba todo minado. Hay unas manchitas negras que apenas se notan en la foto, pero hay unas pequeñas manchitas negras acá, todo por acá. Todas esas manchitas negras son todas minas que los tipos cuando venían caminando explotaban y no les importaba nada. O sea, venían caminando, explotaba el que venía adelante y seguían tirando. Y nosotros, bueno, estábamos un poco defendidos con eso. No mucho, pero algo lo frenamos hasta que estaban demasiado cerca. Vamos más. Sigue. Bueno, también había antiaérea. Bueno, ahí había otra antiaérea. Buenas noches. Bueno, esa foto
tiene historia porque fue sacada el 1 de mayo, el día que se inició el combate, y lamentablemente tengo que decir que fue un avión, nosotros estamos en una posición antiaérea, y el avión que pasó por encima nuestro era argentino. Como era el primer día, una máquina de esa a 1000 kilómetros por hora, nosotros no sabíamos ni de qué se trataba. Por supuesto que le tiramos, todos le tiramos. No solamente nosotros que estábamos ahí, los otros que estaban más allá también. Bueno, fue derribado el avión y cayó el piloto, falleció. Pero bueno, es una foto que tiene esa historia media fea, pero la podemos ver por lo menos. Eso es Modi Brook. Allá atrás se ve la planta. Ahí hay una planta potabilizadora, unos helicópteros, y acá atrás está el regimiento de los Royal Marines, el edificio donde estaban, que recién decía Máximo. Después, como esos cañones eran de última generación, los ingleses tenían terror, entonces los buscaban destruir todo el tiempo. Así que teníamos que no podíamos estar siempre en la misma posición, teníamos que ir cambiando. Terminamos en la base del Ponte Tambio, que acá no se va a ver en la foto, está un poquito más acá, pero sobre la colina donde los bombardeos navales no nos podían afectar. Así que bueno, esa fue la última posición y la que más estuvimos luchando durante el periodo de guerra. No, esa foto, para la gente grande como nosotros, yo había llevado una Kodak Fiesta, una máquina con 2 rollos. Un rollo estaba dentro de la máquina cuando nos toman prisioneros. El tipo abre la cámara, saca el rollo y se lo lleva. El otro rollo lo tenía yo en el bolsillo. Me tantean así, me dicen qué es. Yo le hice señas por inglés, no tenía ni idea que era comida. Me lo dejó. Lo traje y una persona que está acá por allá atrás, me lo pidió Horacio Genín. Me pidió el rollo porque yo lo tenía, pero no lo hacía revelar porque tenía miedo no sé, qué sé yo, que estuviera fea la foto. Salió esa foto y 2 o 3 más en un estado que no se nota bien. Capaz que con la inteligencia artificial ahora se puede hacer algo. Gracias a Horacio apareció esta foto. Sí, tengo el FAL ahí, apoyado. Sí. Los FAL iban con nosotros en el avión, los demás no, las otras iban en barco. O en los Hércules. No, me olvidaba de contar una historia, una anécdota. La cuento siempre, pero bueno. Esa es la zona de Modi Brook. Más atrás de esas casitas que se ve por ahí, cuando yo estaba en la otra posición, yo venía de la posición ahí hasta ahí atrás, donde está la lengua de agua que decía Máximo, que entra del mar. ¿Saben a qué veníamos? Veníamos con un balde a juntar mejillones que estaban pegados en las piedras de la orilla ahí. Después hervíamos eso y lo comíamos. Más arena que mejillones era, pero bueno, algo es algo. Y uno de esos días que veníamos caminando con un compañero en el medio de la nada. Nosotros íbamos para el lado del mar y 2 soldados en contra, para el otro lado. Y no sé por qué, los miré, porque el casco, los gorros, todo eso, no te conocía. Y lo miré y me miró también y era Cachi, que venía con Gustavo Rodríguez, los dos también, no sé qué andarían robando por ahí. Sí. Es una alegría, ¿viste? Una emoción bárbara. Así que bueno, una anécdota linda. Después me encontré con Fabián en el pueblo el día que nos llevaron a bañar, también me dio un paquete de galletitas. No, la chicha me aprobaba siempre, chicha Soto, pobre. No. Sí,
No, sabíamos algunos. O sea, del 7 de infantería éramos 5. Carlitos López, Carlito Cremachi, Gustavo Rodríguez, Máximo y yo. Y después, pero sí nos hemos encontrado con Fabián, ¿no? Bueno, la historia mía es totalmente distinta, porque yo siempre digo que todos tenemos una historia distinta. Estuvimos todos en distintas posiciones y yo tuve la suerte de custodiar la casa de gobierno donde mataron a Giachino y custodiar al innombrable que pasó Cachi ahí, que era Menéndez. Venía a hacer una especie de estafeta, yo todos los días iba al correo a llevar los papeles, las cartas que llegaban, los telegramas, y entonces me había hecho amigo de uno y yo mandaba telegramas todos los días acá a General Belgrano, a todas personas distintas. Feliz cumpleaños, estoy bien, Fabián, saludos Elsa, bueno, hasta que un día llegaron tarde los telegramas y van a la escuela y le golpean la ventana a mi mamá, tercer grado daba del lado de afuera, y no me olvido más que fue Johnston, que fue y le dice: tengo una noticia para vos, dice, tomá, dice, tengo todos los telegramas del nene acá que te llegaron de Malvinas. Así que todas las maestras, los alumnos, todos los que estaban en esa época ahí, se enteraron de que yo estaba vivo, de que yo estaba en la ciudad. Y a la noche era el encargado, que teníamos un grupo electrógeno, que teníamos que apagar la luz de Malvinas. Durante el día, cuando me encuentro con Daniel, que se va a bañar, después de 60 días, me encuentro con él y con Marcelo Arnold. Y me miran y nos miramos. ¿Cómo pasa? Con un casco que no te conoces, no te identificás. Y se sorprendieron de cómo estaba vestido, de la limpieza que tenía yo. Lo que pasa es que yo tenía uno limpio para ir a la casa del gobernador durante todo el día, a apostarse ahí, pararse ahí, y después el otro sucio, el de la posición frente al mar. Nos encontramos, ¿sí? Me vengo de las montañas con 4 o 5 fusiles. Había en Moebruk que estaban todos. En Moebruk había que estaban los armeros y todo. Entonces vos venías con los fusiles, la ametralladora que tenías, las pistolas que se habían trabado, roto, lo que sea. Lo llevabas ahí, bueno, para mañana te lo arreglaban y tenías que pasar la noche ahí donde vos puedas. O sea, para mí encontrar en un techo ya era demasiado, así, para dormir entre las piedras. Y en eso, por ahí también, me voy y me meto en un... Sí, te debo medio cajón de manzana. Y medio queso. Y medio queso también. Todo le comí. Sí, no me olvido más. Se lo voy a agradecer, pero cada día de mi vida. Era manzana, no importa, era medio queso, no importa. Bueno, pero eso lo veías vos, yo estaba a 20 kilómetros allá en del Loro. Claro, no, ¿qué te van a dar? El día que me largaron a mí, que me tomaron prisionero, fue lo mejor que me pasó, me comí 32 mantecoles. Pero Cachi y Gustavo sí me dieron albergue y comí de ese día, que se lo voy a agradecer para siempre. Bueno, sí. En la montaña, ahí el caso nuestro, con Gustavo estábamos en la montaña. En la montaña, bueno, ahí con una lonita con las que se podía, armaba como una casita. La suerte que tenía en la montaña era que estaba protegido de los ataques de fragata. Te ponías atrás de la montaña, entonces los ataques de fragata venían de aquel lado y bueno, se pasaban arriba, caían. Pero bueno, es la ventaja que tenía la montaña. Bueno, ahí en el Moebruk, donde lo que hablaban recién ellos, el lugar. Sí, la gente se fue, se amontonó allá en el pueblo y se hicieron acostar. Y bueno, hablando de Cordero Beca.
ahí era una cocina de rancho, para mostrar cómo era ahí donde cocinaban. Antes que nosotros llegamos, cuando se abrían más o menos las iglesias, por las estancias, nosotros habíamos llegado, que las Malvinas habían sido tomadas, los estancieros agarraron y llevaron a todas las ovejas y las tiraron a mar. Las ahogaron a toda la mayoría posible para que nosotros no las podamos tomar. Quiero decir algo. Sí, algunos quedaban, pero no. Rodri. Bueno, y acá tenemos. No, yo no era cocinero. ¿Qué puedo estar haciendo yo ahí en el centro de la ciudad? Al frente está la casa de gobierno. ¿Qué puedo estar haciendo a las 4:30 de la tarde que pasaba el carro? Pidiendo comida. Pasaban una sola vez por día. Ahí la estoy mirando mucho y esa foto la recuperé a los 40 años en el centro de excombatientes de Quilmes. Hoy me dice un amigo, toma, esto es para vos, guardalo para toda la vida. Estaban todas las fotos ahí, todo el centro de excombatientes de Quilmes es inmenso y me dio la foto. Bueno, ahí para como comida, como eran los platitos. Graficarles un poco a los chicos. No, sí, comíamos sentados en el suelo, sí, guiso, estofado, todo. Y eso para mujeres. Yo, a los años de haber venido allá de Malvinas, me enteré que había mujeres, ¿no? Allá la verdad que no. No, yo no vi ninguna ni sabía, ni me enteré. Sí. Sí, pero que había en total 14 columnas. Sí. Bueno, eso era tipo para cuando había herido, ahí lo iban a buscar, llamaban por radio, iban a buscar al herido y lo llevaban para el hospital, para el pueblo. Claro, la ambulancia de cada día. Ahí todavía no llegamos al 1 de mayo, vamos todos cronológicos y bueno, ahí algunos diarios, revistas iban llegando y bueno, era como yo digo, como si estuviéramos en un campamento, digamos, hasta el 1 de mayo. No pasaba nada y bueno, sobraba el tiempo, ahí se podía escribir cartas y bueno, estar esperando que llegara alguno. Después ahí los chiquitos, no, los grandes también, pero sobre todo los chiquitos pues mandaban cartas al soldado desconocido. Bueno, el que podía la agarraba, si querías contestaba, ¿no? Yo tengo una anécdota con este chico porque hace 2 o 3 años, María Ángeles Quevedo, que está acá con mi piedrita, le tengo que agradecer esto y agradecerle todo lo que me hicieron ellos al acomodar y la ayuda a memoria para que queden los colegios y para las profes, me lo hicieron ellos. Y Juan Villa, otro que me ayudó a acomodar todo eso, porque yo de esto juntaba las cosas, pero ahí no terminaba. Y bueno, María Ángel se conectó con la escuela, una escuela a 50 kilómetros de Bahía Blanca, y bueno, se conectó y este año, si Dios quiere, vamos a ir al colegio con el que era niño en ese momento, y bueno, nos vamos a juntar y voy a llevar la fotocopia de la carta, así que va a estar lindo, y bueno, gracias a eso, sí, a María Ángel y a Pedrita. Contra nombrar porque no le gusta, no quiere que lo nombre. ¿Cómo? No, la que mandaban al soldado desconocido. Claro, te mandaban todo, que te dicen todo, que te dice te mando un sobre para que me conteste. A cualquiera, y mandaban un soldado a cualquiera. Estaban ahí la carta, llegaba, no, el que agarraba, si querías contestar o no. Yo tardé 40 años en contestarla, pero bueno, la contestaba. Tampoco es, ¿viste? Sí. Sí, ya mensajeamos, sí. Claro. Y este año, si Dios quiere, vamos a ir. Sí. Va a estar bueno.
Bueno, esa es la Cona, que era la profesora mía, vecina y profesora mía del Mañasco. La Cona me mandó una carta y nada, la tengo ahí para siempre acordar. Me llegó. La recibí, esa carta de la Cona, la recibí en Malvinas, sí. Sí, la guardé, la tengo ahí, la quise poner acá porque nada, para acordarme siempre. Era vecino la yo. Bueno, ahí leyéndolo ahí, en fin, comentando, sí. Bueno, ahí el reabastecimiento del crucero General Belgrano. Bueno, lo que vemos ahí en el medio, esto es el buque Punta Menos, donde yo era tripulante, que es un buque petrolero, se hacía reabastecimiento en el mar. En ese momento estamos haciendo reabastecimiento al Belgrano. Eso fue previo a la guerra, porque durante la guerra que le hacía reabastecimiento se llamaba Bahía Paraíso, creo que era de IPF. Igual tenía una autonomía muy grande, o sea que podía navegar bastante tiempo sin que le dieran combustible. Me parece que hay otra fotito después, no me acuerdo, pero normalmente ustedes ven que el mar está muy tranquilo. Cuando ocurría esto, se reabastecía a fribor y a babor a dos buques a la vez, porque se podía, no había problema. Un reabastecimiento normal duraba, no sé, entre 4, 5, 6 horas, no más que eso, pero ocurría que las tormentas suelen ser bastante bravas, las olas son muy grandes, los buques se quedan sin combustible, hay que darle combustible igual. Y bueno, eso era bastante delicado, porque se cortaban las mangueras, capaz que estabas 10 horas, 11, no había un tiempo predeterminado, porque eso lo determinaba el clima. Y bueno, cerca de Malvinas el clima es bastante delicado, porque siempre hay tormentas, mucho viento. Bueno, nosotros, como le decía, hoy salimos el 28 de marzo, y bueno, cuando se toma Malvinas estábamos más o menos a una, no sé, 40, 50 millas náuticas, que serían unos 60, 70, 80 kilómetros. No nos podíamos acercar más porque siempre teníamos un buque que nos custodiaba, porque en el barco nuestro no había ningún tipo de defensa petrolero, y siempre había un destructor que tiene lo que podríamos llamar un radar, que se llama sonar, que es lo que detectan si hay submarinos debajo o cerca, ¿no? Bueno, que los hubo muchas veces, más de una vez, salíamos como corriendo a la costa y esas cosas, ¿no? Pero bueno, la vida fue muy buena hasta el conflicto. Después, como todo, la verdad que bueno, la comida, no digo que nos moríamos de hambre, pero adelgazamos unos cuantos kilos. La realidad era esa, así que las primeras milanesas de mi vieja fueron, qué sé yo, la mejor comida. Bueno, ahí ya estamos llegando ya al 1 de mayo, ahí el Invencible, ahí ya el portaaviones, sí, ahí ya presto para salir. Y bueno, ahí las primeras bombas, los primeros ataques. No, ahí ahora está el mapita que voy a explicar. No, hay ataque de ellos, ahí ya el 1 de mayo ya empieza el ataque. Sí. Contá que tiraron primero a las 5 menos cuarto de la mañana los Vulcan, tiraron las bombas de 5.000 kilos en el aeropuerto. Y después vinieron los Harrier. Ahí está el mapita. Ahí tenés. 1 de mayo. Bautismo de fuego. Eso, ahí está, la aeronáutica fue como para un cachito más atrás que les voy a explicar. Ahí, ellos, los aviones iban a 2 metros del agua para no ser alcanzados por los radares. 2 metros del agua ahí, imagínense el piso, el agua y ahí 2 metros. A esa altura venían del agua para no ser agarrados por los radares. Ellos estaban muy sorprendidos de que decían que nunca se imaginaron eso, los veían salir ahí del agua. Sí, ahí está lo que decía Fabián, ahí tenés. Así fue el primer día, ahí en Puerto Argentino, ataque de Sea Harrier, y bueno, y al buque Formosa, y el 1 de mayo cuando empieza la guerra fueron esos ataques. Así empezó. Dos fueron derribados. Seguimos. Ahí, para graficar un poquito cómo.
un ataque a un barco. Venían tan bajo que en un momento no alcanzaban a ver porque la sal del agua, el mar, les tapaba La bruma. camisa y no veían. Bueno, un poco algunas posiciones. Bueno, ya está este es el submarino Concorde, que es el que después va a atacar. Concorde. Sí, que va a atacar en la próxima foto, va a atacar al crucero General Belgrano. Ahí está el crucero uniéndose. Estaba fuera. Él se adelanta toda la foto. Mirá lo que no, los mapitas son todos. Ahí está. Clarito. Hoy lo contaba en el cine, contaba esta anécdota. Ahí está el crucero. Esto que está acá es el área de exclusión. Ellos cuando venían crearon un área de exclusión de 200 millas, o sea, 200 millas, 1850 la milla náutica, más o menos. Unos 370 kilómetros más o menos, un radio, digamos, ahí del centro hasta allá, 370 kilómetros. Dentro de esa zona sí, afuera no. El crucero estaba afuera. Y el Conqueror lo siguió, le tiró 2 misiles, produjo el hundimiento y 323 bajas. O sea, de las 649 que hubo en Malvinas, 323 ocurrieron el segundo día. Que yo contestaba a un chico que me decía si era cierto que íbamos ganando la guerra, el segundo día 323 bajas tuvimos. No fuimos nunca ganando. Por culpa del informe de los radares chilenos. O sea, los chilenos usaban los radares de ellos, que estaban más cerca de acá, obviamente, que los de Inglaterra, para transmitir los movimientos nuestros. Y les transmitieron órdenes que les parecía que el Belgrano iba a entrar a la zona de exclusión. Y la Thatcher agarró y dijo, dale, una loca, pero es por culpa de los... Sí, van a parar. Era muy difícil también si estabas dentro o fuera de la zona de exclusión, porque 10, 15, 20 millas adentro del mar no lo puedes calcular nunca. Lo hubiesen hundido igual. Sí. Bueno, ahí el del Sheffield, ellos no lo podían creer porque después de la Segunda Guerra, en el 42, 40 años pasaron y no podían entender que nunca nadie le había hundido un barco y que Argentina le haya hundido un barco. Eso quedaron muy sorprendidos con los ataques de los aviones, se hundió el gallego. Ese es el Sheffield, fue el primer barco que se hundió. Ese es el Sheffield. Esa es la... Sheffield. Claro. No quedó nadie. Algunas imágenes de posiciones. Esas son 2 esquilas, las traje yo, eran más que nada para mostrar, siempre ilustrar los pedacitos de bomba. Cuando explota la bomba, bueno, salen todos esos pedacitos. Que quedaron fundidos. Sí, y bueno, yo me las traje, esa la grabé el 5 del 5. Y bueno, pude traerlas, las pasé entre las medias. Bueno, acá está reabastecimiento, pero al revés, del Hércules, reabastecimiento a los Mirage, en el aire. Bueno, algunas imágenes. A los chicos les tengo que poner un poquito de fuego. Así como se ve del avión, de adentro del avión, del piloto tiene esa mira, esa está tomada adentro, cómo ve el piloto. Mostré un poco cómo era la tierra en sí, la montaña, para que tengan un panorama de lo que era Malvinas. De la porquería que es el terreno de Malvinas. Sí, porque no es eso. O sea, la planta más alta la trajo Daniel, me parece, que está en el museo, que me diría 30 centímetros. O sea, no, con el viento que hay, no hay insectos, no hay plantas, no hay nada, nada. Descargábamos leña. Descargábamos leña. ¿Ah, sí? Claro, sí, yo sabía. Sí, esas son las balas trasantes. Esas balas tenían un producto de pirotecnia, entonces largaba el fogonazo. Normalmente se decía que cada cargador, cada 5 balas comunes, lleva una trasante. Que los jefes de compañía tenían todo trasante, pero bueno, hay que ver si
fue tan así. La idea era esa, pero hay que ver, tan así. Ellos cuando llegaron, todo lo que está en medio de las dos islas, o sea, la Gran Malvina a la izquierda, la Soledad, donde transcurrió todo, lo del medio es todo San Carlos, el estrecho de San Carlos, el puerto de San Carlos, la bahía. Ellos estacionaron todo por ahí, se metieron todo por adentro y trataron por acá de desembarcar al medio de las dos islas. Y en la cabeza de playa estaban los protectivos, que dicen que lo hicieron pelota. Pero en realidad estaban bien puestos, el regimiento, el de Corrientes, estaba perfectamente puesto en la cabecera de playa donde iban a bajar los ingleses. Y la idea era que ese día ya se estaba viendo que estaban arrimando las fragatas para desembarcar ahí. Con tanta mala suerte que ese día hubo un viento de, no sé, 20 kilómetros por hora, no sé, o sea, todo siempre había viento, pero ese día hubo más viento y no pudieron despegar los cucarás, que son una hélice, y los cucarás estaban cargados con napalm. Ese es un líquido que explota prende fuego en realidad. O sea, dentro de todo estaba bastante bien cubierto el tema de que ellos no desembarcan, pero el clima no lo permitió. Sí, fue ese día porque ellos... ¿Cómo? No se pudo dar. Bueno, por eso tuvieron muchos ataques y bueno, pasó eso ese día, como cuenta Máximo, y pudieron desembarcar. Sí. Está el puerto de San Carlos, está el estrecho, bueno, y ahí donde pudieron desembarcar. Creo que fue el 21, me parece. Esas son todas imágenes reales de ellos ahí cuando desembarcan. Sí, en el norte. Entonces, Barcase, el 21 de mayo, la batalla de San Carlos. Cada ayuda de memoria esa, porque la idea de cada lugar que vamos, de llevar el pen y que quede para el colegio, para que sea, que quede toda la ayuda de memoria ahí, y los nombres de la batalla. Entonces, es mucho más fácil. Como mirando este videito y teniendo la ayuda de memoria de la batalla, googlear la batalla, ya tenés todo el informe de lo que fue. De junio fue el día. Bueno, ahí en Bahía Agradable fue el día, los 3 barcos, fue el día más duro de ellos, el 8 de julio. Ese es el ataque en Bahía Agradable. La idea era dejar los mayores, sobre todo las más importantes batallas, dejar anotadito ahí para la batalla de Montelondo. Montelondo fue el 11 y el 12 fue terrible. El Montelondo no sé si vieron, el Esternauta no sé si lo vieron alguno. Bueno, Ricardo Darín, el primer actor, hace el papel de un excombatiente del Regimiento 7 de Infantería que participó en Montelondo. El regimiento nuestro fue el que más pérdida tuvo y que más sufrió en esa batalla. Eso es una cartilla que desparrama, a mí me llevó una nomás. Un ojito oficio así lo desparramaban por las islas, no sé si todos los días, yo encontré una nomás, seguramente la hacían todos los días, pero bueno, iban informando a gusto de ellos, digamos, cómo iba el tema, cómo iba la guerra, para que nosotros estemos informados. Pero bueno, esa es mía la traje. Sí, por eso. Y bueno, cada vez lo que hablábamos hoy, seguimos ganando, siempre ganando, siempre. Muy optimista. Sí. Cuando la
comunicante al lado, en inglés, era galés, en realidad, el marido de Marta Cortés. Él era radioaficionado y tenía una radio donde escuchaba las transmisiones de la BBC de Londres. Entonces salía el comunicado por la tele y el inglés nos decía, no van ganando. Sí. No van ganando. Y nos pasaba los comunicados de la BBC de Londres, entonces nos enterábamos que estábamos perdiendo la guerra. Sí, no, aparte siempre se veía que... Sí, también había información. Yo no escuchaba por la rama más, cuando salíamos, mi puesto era de Uruguay. Radio Uruguay, Radio Colonia. Escuchaba, claro. Estaba yo en la montaña, alto en la noche. Los partidos de fútbol los poníamos a escuchar por la radio uruguaya. Radio Cable, sí, se presentaron 6.000 voluntarios. Venga, la puta, no fue nunca. Sí. Viste, cosas así. Yo estaba allá. Bueno, ese mapita no se ve mucho, pero sí lo vamos a arreglar algún día. Porque está bueno, están en cada uno ahí que no se alcanza a leer bien, están ahí está, en cada una de las batallas de los lugares, ahí se ve bien, sí. En cada una de las batallas de los lugares está la cantidad de soldados argentinos que había y cada uno de ellos, ¿cuántos de ellos? Esos son bajas. Sí, en Montelondo 600 y ahí el recorrido acá, acá está clarito, este es el recorrido que hacen ellos. Yo cuando veo las escuelas, sí, me gusta contarles a los chicos que para que tengan una idea, como si Puerto Argentino estuvieran acá en General Belgrano, y que ellos desembarcaron en la ciudad de Echeverri, allá pasando el cruce, para tener un poquito una idea. Entonces ellos como que venían, un sector venía por Brance, así, otro sector que agarraba por la Duque, por el Chascomún. Entonces este es el recorrido que hicimos, más o menos 100 kilómetros, 100 y monedita, y bueno, fueron para allá. Este es el recorrido que hicimos. Así fue la guerra en sí, como avanzaron ellos hasta llevarnos, tomar prisionero alguno o hacernos retroceder todos hasta Puerto Argentino. Por día, cada batalla, porque fueron avanzando día a día. Quizá acá esté bien incómodo para verlo, pero mirándolo en una compu ahí se ve perfecto. Bueno, después ya empezó la toma de los prisioneros. Sí, ya estamos ahí en las últimas. Y la nieve esta. La última semana empezó a nevar y bueno, ahí se puso realmente duro, lo que hablamos siempre con los muchachos, y en vez del 2 de abril hubiera sido, no sé, el 2 de junio, que hubiera sido 70 días para acá y haber estado un mes y pico con nieve, hubiera sido terrible. Allá está el hospital que se armó, el hospital donde iban cayendo todos. Y bueno, y después, como en las películas, pasaban. Ya te habían sacado las armas, nos hicieron poner todo en fila, iba pasando en fila, te daban un arma, obviamente descargada, pasaban, y la tirabas ahí en el montón de armas, y ellos filmaban, sacaban fotos, y bueno, y después bajan la bandera argentina, suben esa foto no la pusieron. Y bueno, después ya en el muelle y ya de regreso, en el caso nuestro, vinimos en el Canberra, tuvimos unos días en unos galpones y después bueno. ¿Qué les informaron a ustedes que se habían rendido? Y nosotros... ¿Cómo fue el discurso, no? ¿Cómo se los dijeron? Bueno, apareció una bandera blanca, bueno, después cada uno, no sé qué se le avisaba siempre al jefe de grupo, y el jefe de grupo informaba a lo que serían los soldados, que no habíamos rendido. Así lo fuimos entrenando grupo por grupo. Salían las banderas blancas y apareció la bandera blanca. Eso es importante. El Canberra ahí en el que vinimos los del 7 de Infantería. Eso es mío,
yo estaba en el piso C, en la habitación 257, nos dieron esos papelitos, también me los pude traer. Después nos daban acá, en esta hoja mal escrita de ellos, nos decían a qué hora íbamos a desayunar, a qué hora almorzar. Y aparte, cuando pasábamos así por la cocina a buscar la comida con la bandejita, nos ponían en un papel los resultados del mundial que se iba jugando en ese momento. Porque allá fue, o sea, lo más duro allá fue el 11 y el 12, la batalla de Montelonde fue la más difícil. El 13 se inaugura el mundial, que Argentina, por ser campeón del 78, inaugura el mundial 82, perdemos 1-0 con Bélgica, eso fue el 13, y el 14 con México 1-0. No, eso perdimos 3-2 con Brasil. Sí. Me va a pasar el ejecutivo. Sí. Bueno, ahí en el muelle, pues llegamos a Puerto Madryn, ese es el muelle de ahí cuando desembarcamos en Puerto Madryn. Bajando de Canberra. Pero nosotros veníamos sabiendo de que a ustedes les estaban vendiendo que venimos ganando. Nos perdimos. Y nos traen de vuelta. O sea, vos qué pensás, que te van a agarrar y te van a empezar a decir de todo, porque si vos venís ganando y te vienen vendiendo de que venís ganando. Y un día te dicen, nos perdieron. Nos traen de vuelta. Nosotros cuando llegamos, nosotros los de la compañía de infantería, los de la que casi nos comimos una persona, los que la pasamos mal, con todos los límites habidos por haber, casi muertos de sed cuando llegamos, muertos de hambre cuando nos veníamos, muertos de frío, nunca nos cambiamos la ropa, estuvimos mojados más de 60 días. Llegamos, lo primero que esperábamos era el rechazo del pueblo argentino, pero el rechazo absoluto del pueblo argentino. Porque no podés venir ganando y un día perdiste, boludo. A ver, pará, ¿qué te pasa? ¿Por qué perdés? Si venís ganando. Ese día Puerto Madryn se quedó sin pan. Nos esperaban todos afuera, lloraban, nos abrazaban, nos albergaban en las casas, nos pedían los números de teléfono de la casa de nuestros padres para llamar por teléfono, para avisar a nuestra familia que habíamos llegado bien. Si hay algo que el veterano de guerra está agradecido es al pueblo de Puerto Madryn, porque la recibida que nos hicieron fue algo monumental, increíble, espectacular, y todos te van a decir lo mismo, fue tremendo. Ahí en Puerto Madryn fue el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Salieron todos a correr, ya estamos en el camión yendo para Trelew. Cuando llega de Canberra a Puerto Madryn, que llegaron los prisioneros, el buque nuestro estaba enfrente de donde llegaron ellos. Nosotros recibimos a muchos, pero quizá, capaz que no hemos visto. Bueno, no se sabe eso, ¿no? Y el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, literalmente fue así, porque nosotros cuando llegamos en el barco no había comida. La gente nos invitaba a comer a la casa, ¿sí? Nos daban viandas bueno, se nos alimentaron, ¿no? 40 años después, un compañero mío fue a Puerto Madryn, fue al diario publicó la foto y preguntó por quién había sido. Y le dijeron, fue la fotógrafa tal, le dio la dirección y la fue a visitar. La siguieron en ese momento una mujer de 90 y pico de años. Realmente fue muy emocionante para ellos sobre todo. Y bueno, termina siendo, no digo un final feliz, pero bueno, un cierre de círculo de esto, ¿no? Sí, en el museo de Puerto Madryn está el mural. Esa foto. Bajamos de Canberra en Puerto Madryn, de Puerto Madryn en los camiones a Trelew. Ahora, ¿dónde está la foto? Ahí camino a Trelew. Y bueno, llegamos al viejo aeropuerto de Trelew, hoy ya no está, pero bueno, en esa época estaba, y bueno, de ahí del aeropuerto, bueno, otra vez a Palomar y bueno, en fin, otra vez ya de regreso. ¿Se acuerdan cuando la foto de cuando nos mandaron a Marina, estaban helado, el Cerro San
yo trato de... Obvio, sí, pero digo, lo lindo que puede ver de tu madre, de agradecida, de emocionante, de que se haya quedado sin pan, la gente como tratando de sentirnos argentinos a ustedes, no como una, no como una derrota, sino como un apoyo hacia esos chicos que volvieron siendo hombres, justamente. Nada, me gustaría que papá cuente un poco cómo fue su vuelta, porque bueno, pero digo, siempre está el comentario. No, es lo mismo que cuentan ellos, pero nada más que ahí nosotros ya no éramos los mismos pibes que fuimos. Ahí ya volvimos como hombres, sintiendo el dolor, pero nunca sentimos bronca contra el pueblo argentino, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros llegamos después a Buenos Aires y nos empezaron a repartir a cada unidad, a nosotros nos taparon con diario los colectivos, y entonces éramos como que éramos ladrones, como que teníamos lepra, como que nos querían echar la culpa a nosotros que habíamos perdido la guerra. Hasta me hicieron firmar en Campo de Mayo un documento de que nosotros no podíamos hablar lo de Malvinas, como que en ese tiempo nos inculcaron el miedo, ¿no es cierto? Pero el pueblo argentino con nosotros siempre, yo recalco, con nosotros siempre se portó bien. ¿No es cierto? Que los militares hayan hecho algo mal con nosotros, bueno, no somos tampoco quien jugar para la historia, lo jugará, ¿no es cierto? Pero tuvimos, no sé, cosas lindas, cosas malas, y fuimos a defender la bandera con 18, 19 años que teníamos. No éramos los chicos de la guerra, como dicen, fuimos hombres que fuimos a defender nuestra bandera y hicimos todo lo posible. Pero como ellos tenían más potencia, más armamento, ayudados por la OTAN y por el mismo Chile, que cuando salían los aviones nuestros de Comodoro, ellos avisaban que salían los aviones nuestros, entonces ellos estaban advertidos de todos los movimientos nuestros. Bueno, y ahí ya volviendo ya de Palomar a La Plata en el colectivo de línea, y bueno, ya se terminó. Y bueno, por supuesto algunos nosotros estábamos cerca de La Plata, porque estaban lejos, tenían que volver, y bueno, así el regimiento 7 cuando llegamos, porque obviamente no había noticia de nadie, y fue realmente terrible esa noche porque todos los padres, hermanos, todos iban a buscar, todos no sabían, iban todos al regimiento y no sabían quién estaba, quién llegaba, quién no llegaba. La verdad que fue dramático, escuchaba un llanto, así, la verdad que fue terrible esa noche, fue terrible. Así que bueno, cada cual en su casa, y bueno, hoy por hoy el cementerio de Madrid. Cuando volvimos también fue el quilombo, digamos, porque muchos de nosotros, muchos desertaron del grupo donde fueron. Entonces, como había hambre, había sed, se iban a buscar comida a distintos lados. Después tenían miedo de volver de vuelta al lugar donde estaban. Entonces se quedaban con lo de Mar del Plata, se quedaron con lo de La Plata. Entonces cuando volvieron, algunos fueron a parar La Plata, no a Mar del Plata. Entonces no sabían si estaba muerto, no estaba muerto. Como también pasó que se le dio por fallecimiento a muchos y después al tiempo aparecieron vivos. Bueno, yo voy a hacer una breve reseña, que cuando nos hicieron tirar el arma y nos hicieron ir caminando desde la ciudad hasta el aeropuerto, estuvimos más de entre 7 y 10 días. Bueno, era llegar, era volver, era saber de que estabas vivo y bueno. Y a mí me tocó venir en el barco Bahía Paraíso. Con el señor Raúl Alberto Núñez no nos habíamos encontrado nunca en la isla. Y yo, subiendo las escaleras un poco más flaco, que eran de soga, tiro la mano para que me agarre uno y me agarra el señor Raúl Alberto Núñez. Es una anécdota que tenemos que no nos vamos a olvidar nunca. Vamos, caballeros, muchas gracias a todos por venir. Una pregunta, este documental, este conversatorio, ¿se va a ir por las escuelas, se va a ir mostrando? Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por venir nuevamente.
Sí, señor, adelante. Yo quisiera verlo desfilar a ustedes vestido de soldado. Yo lo hice una vez. Yo me vestí de soldado, me fui al regimiento a pedir un uniforme y me vine vestido de milico. Sí, todo. Ojalá se me haga. Hay un documental que lo hablamos siempre con Máximo, que se hizo en el 2010, aproximadamente 2009, 2010, y Agustín ayer, 2009, perfecto, con Agustín ayer lo charlábamos, bueno, él ha subido a su página, que es la página cultural, lo ha subido a YouTube, también está, ahí pueden encontrar el link, un documental donde habla muchísima gente, están casi todos los veteranos, también está el actual intendente, da un discurso, así que a todos los invitamos a verlo. Muchas gracias y buenas noches.